Hermanitos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy estamos en nuestro devocional 173 del libro de Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19. Hermanos, bueno, esta lectura que me tocó, ese devocional, es de mucho ánimo, hermanos. Nos habla acerca del rey Ezequías, que empezó a reinar a los 25 años. Era un jovencito cuando él empezó su reinado. Y bueno, era hijo de Acaz, rey de Judá, reinó 29 años en Jerusalén, ¿sí? Era hijo de Abí, hizo lo recto ante los ojos de Dios, ¿sí? Como David su padre lo hacía. Bueno, él era recto, él siguió las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Y bueno, lo que no hicieron otros reyes, hermano, el rey Ezequías vino a quebrantar imágenes, ¿sí? Quebró imágenes, quitó lugares altos, hizo pedazos la serpiente de bronce que habían hecho, y nada de esto lo hicieron los reyes anteriores, ¿sí? Solamente lo hizo el rey Ezequías. Y bueno, a esa serpiente de bronce que hicieron, todavía le quemaban incienso. Y bueno, aquí el rey Ezequías, eh, pues él destruyó todo eso. Eso era que él estaba en contra de la idolatría. Sí, él sabía que solamente había un Dios poderoso y ese era Jehová. ¿Sí? Y bueno, Ezequías puso su esperanza en Jehová y no hubo otro rey como él, ni antes ni después de su reinado. Imagínense, hermanos, que esa gran bendición, sí, de que el Señor lo miraba con esos ojos, ¿no? Esos ojos de amor. eh, Dice que no hubo otro rey como él, ni antes de su reinado ni después, ¿sí? Entonces imagínense qué gran bendición, hermanos. Y bueno, dice que guardó sus mandamientos, que guardó los mandamientos que Jehová le prescribió a Moisés, ¿sí? Aquí podemos ver, hermanos, el ejemplo del rey, era un ejemplo de siervo, hermanos, pero el modelo que él seguía era Dios, y no se ponía a seguir o a tomar ejemplo de un humano, sino que él, su estandarte y su ejemplo era Dios. Y así nosotros debemos de ser, hermanos, que nuestro estandarte y nuestro modelo a seguir sea el Señor, ¿vale? Y dice, bueno, aquí también vemos que tenía una comunión con Dios, ¿sí? Era obediente y seguía las ordenanzas de Dios, ¿sí? Y bueno, vemos que aquí Dios no se apartó de él, ¿sí? Dios siempre estuvo al pendiente de él, estaba con él en todo momento, ¿sí? Y dice algo bien hermoso, que todo lo que él hacía prosperaba. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué no me salen las cosas, no? O ¿por qué no salen tal vez como lo planeamos? Bueno, primeramente porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta y Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Pero dice aquí que todo lo que el rey Ezequías hacía prosperaba. ¿Pero por qué prosperaba, hermanos? ¿Por qué? Porque era de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y es lo que hemos visto en los miércoles, hermanos, en los estudios de eclesiología, este, que debemos de pedir en el nombre de Jesús, ¿sí? De acuerdo a su voluntad, no a nuestros caprichos, no a lo que nosotros queremos hacer o lo que Dios queremos que Dios nos dé, ¿sí? Todo lo que hacía el rey Ezequías prosperaba. ¿Por qué, hermanos? Porque era de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que era obediente, que él lo que le importaba era obedecer al Señor y él sabía que la idolatría no era buena y se encargó de derribar y de destruir todas las imágenes que era idolatría y era ofensa y era pecado delante de Dios. Y entonces, también tenemos que se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, ¿sí? Y decide depender de Dios, ¿sí? En todo momento. Y bueno, también cometió errores, hermanos, cometió desaciertos, y no era falta de fe, sino que en su condición humana, como tú y como yo, cometemos errores, ¿sí? Hay veces que queremos hacer algo que a lo mejor nuestra intención es buena, pero nos equivocamos también porque somos seres humanos, ¿sí? Y bueno, el rey Ezequías también cometió errores, ¿sí? Cometió muchos errores, pero
su mente era obedecer a Dios, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos que, no quiero profundizar tanto en esto porque pues no terminaríamos ahorita por el tiempo, pero bueno, aquí vemos que había un rey que el, se pudiera decir que era el encargado, ¿sí? Del rey, el representante del rey, que lo acusó de haber cometido errores, ¿sí? Este, y bueno, aquí podemos notar, hermanos, que en la actualidad nos puede pasar a nosotros. Nosotros seguimos adelante con el Señor y hacemos cosas que tal vez nos pudiéramos equivocar, ¿sí? Y la gente, las personas se dan cuenta de eso, que hemos cometido errores y nos acusan de haber cometido esos errores y hablan mal de nosotros y nos ponen en mal y todo eso. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Debemos de seguir adelante, debemos perseverar en la obra de Dios. Vamos a cometer errores, hermanos, eso es inevitable porque somos seres humanos, pero de eso también aprendemos a no, a crecer, debemos, bueno, vamos a aprender a tomar mejores decisiones, ¿sí? Pero que esos errores, hermanos, no nos quiten la dependencia de Dios y no nos quiten el gozo y no nos quiten el anhelo de seguir sirviendo al Señor, ¿sí? Eh, y hay veces, hermanos, que no debemos de contender ante esas acusaciones, ante esos reproches, porque, bueno, quisiera yo leerles esta parte del versículo 36 bueno, 36 y 37 dice, pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos y le contaron sus palabras del Rabasés. Y bueno, hay veces que aquí un personaje aquí en la Biblia se quiso poner en contra al pueblo, en contra de Dios, en contra de Ezequías, pero el rey Ezequías ya les había dicho que no respondieran. Hay veces que tenemos que, es mejor callar, hermanos, para evitar más contiendas, ¿sí? Y bueno, la enseñanza del día de hoy, hermanos, es de que sigas adelante, que sigas sirviendo al Señor, que vamos a cometer errores, desaciertos, ¿sí? Pero somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Pero lo importante, hermano, es de que el enemigo no te acuse, ¿sí? Obviamente tenemos que mejorar muchas cosas, tenemos que arreglar situaciones, tenemos que hacer ajustes a algunas cosas que pudiéramos haber hecho mal, ¿sí? Pero que eso no te detenga, hermano, y que no pierdas tú el ánimo y no pierdas la fe y la certeza de que Dios te quiere usar, ¿sí? Dios quiere que tú seas parte de su obra, hermanos, ¿sí? Y como el rey Ezequías, pues bueno, él se mantuvo firme porque su intención era obedecer a Dios, ¿sí? Y lo más hermoso, y quiero que te quedes con esto, hermanos, que dice que todo lo que él hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque se sometía a su voluntad, ¿sí? Porque él lo único que quería era agradarle a Dios, obedecerle, hacer lo que él dijera. ¿Sí? Y dice que todo lo que hacía prosperaba. Imagínate, hermanos, si tú y yo hacemos como el rey Ezequías, que nuestra intención solamente sea obedecer a Dios y ponerlo a él en primer lugar, todo lo que hagamos, hermanos, va a prosperar, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Siempre debemos de someternos a lo que él diga. Entonces, bueno, hermanos, esto fue el devocional del día de hoy. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Y bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues sigan con su lectura, sigan escuchando los devocionales y cualquier cosa, pues estamos para servirles, hermanitos. Que Dios les bendiga.